Buenas noches, compañeras y tutora. Cordial saludo, mi nombre es Viviana Isabel Cuiti Marquerque, estudiante del programa de licenciatura en Pedagogía Infantil de la UNAM. A continuación, les voy a hablar sobre la fase 3 del curso de desarrollo del lenguaje video expositivo. Objetivo de la actividad. El objetivo de la presente actividad es identificar los conceptos en torno del lenguaje, el habla y los tipos de comunicación a través de un video expositivo. Introducción de lo que se aborda. La lengua es el sistema de signos orales o escritos que utilizamos para comunicarnos dentro de un grupo. El lenguaje, por su parte, es la capacidad de todos los seres humanos de comunicarnos mediante signos para expresar nuestros pensamientos. Finalmente, el habla es la manifestación oral de la lengua. Por otra parte, también abordaremos los tipos de comunicación en los que encontramos lo verbal y no verbal. El tipo de comunicación verbal se refiere al oral o escrita y el no verbal es cuando nos expresamos por gestos, imágenes y sonidos. Diferencias entre habla y lenguaje. La diferencia que podemos mencionar entre habla y el lenguaje es que la primera es el sistema de signos orales escritos que los seres humanos utilizamos para comunicarnos dentro de un grupo determinado, mientras que el lenguaje hace alusión a la capacidad humana de comunicarnos mediante signos para expresar nuestros pensamientos. Por lo tanto, la lengua y el lenguaje es la capacidad humana para comunicarnos porque la una depende de la otra como mecanismo de reproducir de forma oral los pensamientos y sentimientos que se concretan en el habla y el lenguaje, en la facultad de ser humano como ser único e individual para expresarse con los demás. Trastornos del habla y lenguaje. Los trastornos del lenguaje y del habla pueden presentarse juntos o por sí solos. Algunos ejemplos de problemas con el desarrollo del lenguaje y del habla son trastornos del habla, dificultad para formar correctamente palabras o sonidos específicos, dificultad para hacer que las palabras o las oraciones fluyan sin problemas, como el tartamudeo, el balbuceo, retraso del lenguaje. La capacidad de entender y hablar se desarrolla más lentamente que lo habitual. Trastornos del lenguaje, afasia, dificultad para entender o hablar partes del lenguaje debido a una lesión cerebral o a cómo funciona el cerebro. Trastorno de procesamiento auditivo, dificultad para entender el significado de los sonidos que el oído envía al cerebro. Los niños con discapacidades específicas de aprendizaje, incluidos los trastornos del lenguaje o del habla, a menudo necesitan ayuda adicional e instrucción especial. Los patólogos del habla y del lenguaje pueden trabajar directamente con los niños y sus padres, cuidadores y maestros. Ahora hablaremos de los tipos de comunicación con 2 ejemplos cada uno. Los tipos de comunicación hacen referencia a las diferentes formas que tenemos de transmitir un mensaje. Estos tipos formas tienen que ver con el modo de comunicarnos, los diferentes ámbitos o situaciones, entre otro tipo de parámetros. Los tipos y ejemplos de comunicación son comunicación visual. Consiste en la comunicación que el receptor percibe por la vista, como la televisión, el cine o la pintura, pero también a las expresiones publicitarias como los folletos o flyers o elementos de la vida cotidiana tan comunes como las señales de tráfico. Comunicación oral. Consiste en la comunicación que el emisor produce a través del habla mediante conversaciones telefónicas, presentaciones, discursos formales, etc. Referencias bibliográficas. A continuación, aquí tenemos una reseña bibliográfica sobre el material de la fase 3. Por último, les doy las gracias por la atención prestada.